Este último tema, porque es el último, está dividido en dos partes. El hacer discípulos en todas las naciones. Es el último tema del Evangelio de Mateo. Hoy es la primera parte. Una vez más, el hacer discípulos en todas las naciones. ¿Sabe que cuando llegué a esta parte de Mateo, Dios trajo muchas cosas a mi corazón como pastor? Dentro de ellas lo que puso como carga el año pasado, y yo tenía muchas preguntas sin respuestas, y yo le decía, Señor, ¿qué hacer con la necesidad de la iglesia? ¿Cómo encauzarla en tu voluntad? Y cuando llegué a este pasaje me dio mucha tranquilidad y mucha paz el Señor. Este Evangelio de Mateo, la última parte del versículo 16 al 20, es un pasaje que si no se comprende plenamente, fue un fracaso haber estudiado todo el Evangelio de Mateo. Si no logramos entender el propósito final del Evangelio de Mateo, si no logramos discernir lo que ahí dejó registrado Jesús, todo lo que se hizo atrás no tiene sentido. Estos versículos del 16 al 20 es el clímax del Evangelio de Mateo. Es el mensaje central de la Biblia. Es evidente que este pasaje nos habla como iglesia. Y Dios quiere que entendamos, y es mi oración y mi deseo como pastor, que la iglesia en este lugar logre entender como su siervo entendió cuando su Dios le habló. Si la congregación no logra entender el propósito por el cual existe en esta tierra, tendrá muchas dificultades para avanzar. Yo quiero hacer una pregunta a usted. Seguramente ya ha leído en algún momento de su vida cristiana el Mateo 28. Pero quiero hacerle una pregunta a usted, como iglesia, de manera general e individual. ¿Cuál cree que es el propósito por el cual existimos como iglesia? ¿Por qué razón nos reunimos los días que nos reunimos? ¿Qué es lo que Dios espera de la iglesia en esta tierra? Yo me encontré algunas respuestas a estas preguntas que realicé. Y algunos contestan y dicen que la razón por la cual la iglesia existe o por los que los cristianos nos congregamos es porque Dios desea que tengamos comunión. Algunos piensan que la comunión en la iglesia es lo más importante, es decir, Dios me salvó, me dio su gracia para ser salvo y a partir de ahí Dios me colocó en una iglesia para que todos los días de culto yo me reúna y comience a convivir con hermanos en la fe. La comunión es lo más importante, dicen algunos. Otro sector que fue preguntado piensa un poquito más, un escalón más arriba. Y considera que la razón por la cual nos congregamos en una iglesia, o lo más importante de congregarnos en la iglesia, es la alabanza. Por eso Dios nos salvó. Porque cuando estemos en el cielo, vamos a estar alabando a Dios por los siglos de los siglos. Y algunos piensan que el ser salvo tiene que ver con estar siempre alabando a Dios. Y que la parte más importante de congregarnos es la alabanza. Apocalipsis 4, versículo 10 y 11. Vamos a ir a un poco de introducción. Apocalipsis 4, versículo 10 y 11. Este grupo de personas que fueron encuestadas en cuanto al propósito de la iglesia o de su salvación, ellos dicen que los creyentes, los cristianos, consideran que la alabanza a Dios es el propósito supremo de la iglesia. Dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. Los 24 ancianos se postraban delante de él que está sentado en el trono. Se postran delante de él del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra
y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Algunos piensan que la alabanza a Dios es el propósito supremo de la iglesia. Pero hay otros que piensan que la iglesia fue creada o que tiene como fin primordial la enseñanza. La enseñanza. Es decir, muchos creen que la iglesia, la congregación, nos reunimos porque necesitamos estar más dotados del conocimiento de Dios. Y hay personas que le dan mucho énfasis a la palabra de Dios. Piensan que la palabra de Dios, la iglesia debe de centrarse y debe de buscar el poder tener más tiempo conociendo de la enseñanza de Dios. Y piensan que ese es el fin de la iglesia, reunirnos, recibir muchos mensajes, alimentarnos de la palabra. Y consideran mucho Efesios 4, versículo 11. Vamos a ir a Efesios. Y dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y algunos piensan que este es el fin supremo de la iglesia, el que todos estemos centrados y estemos llenos del conocimiento de Dios. Sin embargo, cuando llegamos a Mateo 28, versículo 16, encontramos que todo eso que se ha mencionado no es más que la preparación para que la iglesia pueda cumplir la función real por la cual fue establecida. Todo lo que mencioné, la alabanza, el compañerismo, el estudiar la palabra de manera sistemática, es una preparación, pero no es el fin de la iglesia en esta tierra. Dios no nos salvó solamente para eso, aunque recibimos mucha bendición, ¿cierto? Cuando nos reunimos como iglesia y convivimos como iglesia, hay mucha bendición al saludarnos como hermanos en la fe. Cuando alabamos a Dios en este momento de alabanza, glorificamos el nombre de Dios, somos edificados en la alabanza. Cuando predicamos la palabra de manera expositiva, cuando recibimos el mensaje del evangelio en la predicación, somos edificados. Claro que es cierto. Sin embargo, no es el fin por el cual fuimos creados. La iglesia fue establecida con el fin de que el nombre de Dios fuera glorificado. La comunión cristiana, la predicación y la enseñanza, así como la alabanza, son actividades buenas y que edifican y que tendrán su recompensa. Pero lo que realmente fuimos salvos y convocados en una iglesia es para que el nombre de Dios sea glorificado. Pregunta, pastor, ¿cómo glorificamos el nombre de Dios? ¿O cuál es la manera como el hombre, el cristiano, puede exaltar el nombre de Dios a un nivel tan alto? Y la respuesta es cuando un pecador viene a los pies de Cristo. Esa es la gloria máxima que el hombre en esta tierra puede realizar para la gloria de Dios. Predicar el evangelio de tal manera que aquel que la escucha en su corazón recibe el mensaje, es impactado, y aquel pecador que iba para el infierno ahora cambia su vida y tiene esperanza y vida eterna en Cristo Jesús. La emoción que sentimos en la alabanza, el sentimiento que tenemos como hermanos cuando nos vemos, la bendición que recibimos cuando escuchamos la palabra y Dios nos ministra y nos toca, no es comparada cuando vemos a alguien que viene a los pies de Cristo. Eso es hermoso. Ver que un pecador que vivía sin esperanza,
ver que un pecador iba directo al infierno y que por la gracia de Dios fue alcanzado y ahora alaba a Dios como usted y como yo, es la mejor experiencia que podemos presenciar como iglesia en esta tierra. Génesis capítulo 3, versículo 9. El mensaje final que Cristo transmitió y que quedó registrado por Mateo ofrece un mensaje profundo para la iglesia en el siglo XXI y particularmente aquí en la iglesia local. Encontramos en el Génesis que después de la caída y que Adán y Eva desobedecen, le dan lugar a Satanás, a partir de ese momento el hombre infringe, violenta la ley de Dios, y a partir de ese momento el hombre va directo al infierno. Y a partir de ese momento el Dios creador, el Dios de amor, establece, desde antes de ese momento, desde la eternidad pasada, pero en ese momento Dios tenía contemplado que ese hombre que ahora vivía lejos de su presencia y que se encaminaba a una condenación eterna, ahora ese hombre iba a ser buscado por el Creador. Nadie en este lugar buscó a Dios. Él nos encontró y nos alcanzó por su gracia. Usted y yo íbamos directito al infierno. No teníamos esperanza. Pero Dios tenía un plan para usted y para mí. Y en el momento que usted le entregó a su vida a Cristo, en ese momento Dios fue glorificado y exaltado como usted no tenía idea. Porque aquel que iba hacia el infierno ahora tenía paz con su Creador. Génesis 3:9 nos habla de ese momento en el cual el hombre desobedece, cae en pecado, y a partir de ahí el hombre va en dirección a la condenación, pero vemos a un Dios que comienza a buscar al hombre. Versículo 9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿cómo, hermanos? ¿Dónde estás tú? Y sabe que a partir de ese momento Dios con cada uno de nosotros siempre se preguntó, ¿dónde estás tú? Él sabe dónde estamos nosotros. Lo que Dios quiere es que entendamos qué posición tenemos frente a nuestro Creador. El hombre en ese momento, Adán y Eva estaban en pecado, estaban en dirección hacia el infierno, y comienza Dios a buscar a Adán y a Eva para darles el mensaje de esperanza y salvación. ¿Dónde estás tú? Y encontramos entonces que a partir de ese momento Dios establece un plan hermoso para alcanzarlos y para darles un mensaje muy importante. Dice el versículo 10: y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sabe que a partir de ese momento el hombre de manera natural, de manera innata, busca esconderse de Dios? El hombre que no conoce a Dios se esconde de Dios. No quiere saber de la palabra, prefiere vivir como está que escuchar el mensaje de esperanza. Por eso es que el momento más hermoso donde Dios es glorificado es cuando aquella persona que no quiere saber y que se esconde de Dios, llega el mensaje y lo transforma. El hombre sin Dios se esconde. Piensa que Dios le va a hacer daño. De manera natural, la gente no quiere saber de Dios. Se esconden en actividades, se refugian en cosas para no querer escuchar el mensaje que les da esperanza. Sin embargo, Dios los sigue amando. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Jesús vino a esta tierra con un propósito. Él no vino a perder el tiempo. Él vino a dar su vida en la cruz del Calvario por rescate de todos los que se escondían en el pecado. Por eso es que Dios quiere que entendamos como iglesia que la manera como podemos exaltar su nombre en el lugar donde nos encontramos es salir de este lugar y predicar el mensaje a los necesitados. Claro, el trabajo es difícil, porque regularmente el evangelismo no da buenos dividendos, los da a largo plazo. Probablemente usted y yo quizás no logremos ver los frutos del trabajo de la iglesia Hashem aquí en Timilpa. Sin embargo, la iglesia
es llamada a que el nombre de Dios sea glorificado a través de almas cambiadas y transformadas a la imagen de Cristo Jesús. Todo lo que hagamos aquí en la iglesia es muy hermoso. Todo lo que realicemos aquí nos edifica y nos fortalece, pero nada es comparado con ver almas cambiadas y transformadas a la imagen de Cristo. Vemos cómo el hombre se sintió, primero tuvo miedo y luego se escondió, y eso no ha cambiado, sigue siendo igual. La gente en Timilpan tiene ese mismo sentimiento. No quieren saber de Dios y se esconden de Dios. ¿Cómo? Ocupados en sus cosas. No tengo tiempo, tengo cosas que hacer. ¿Para qué voy al templo? Le tienen miedo a aquel que les da paz y esperanza. Sin embargo, Dios los sigue amando y Dios quiere transformarlos. La gran misión de la iglesia es amar, aprender y vivir de tal manera que atraiga a hombres y mujeres a Jesucristo. Cuando pecadores son perdonados y transformados de muerte a vida y de tinieblas a luz, Dios es glorificado a través de ese milagro de gracia. Y no hay milagro más extraordinario en esta tierra que el milagro de la vida eterna, hermanos. La gloria de Dios se manifiesta en su amorosa provisión de redimir a hombres perdidos. Por tanto, la iglesia del Señor debe de entender ese llamado de parte de su Dios. Vamos a ir a una cita, Juan 17:18. La obra de la iglesia es una extensión de la obra de Dios. Juan 17:18. ¿Lo tiene, hermanos? Fíjese lo que dice aquí la palabra, pongan mucha atención. Como tú me enviaste al mundo, Jesús habla en relación al Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. ¿A dónde, hermanos? Pregunta, ¿a qué vino Cristo al mundo? La respuesta es a dar su vida en la cruz por rescate de los pecadores. Él no vino a perder el tiempo, Él no vino a centrarse en una sinagoga, Él no vino a hacer milagros, aunque los hizo. Su propósito de Él en este mundo es darnos un plan de redención a través de la obra en la cruz del Calvario y la resurrección. Bueno, de la misma manera que Él vino con un plan a este mundo, la iglesia tiene un plan y un propósito delante de su Creador. Y es llevar hombres y mujeres a los pies de Cristo. Tenemos que entenderlo, hermanos. Solo hay una razón para que el Señor permita que su iglesia permanezca en la tierra, y es buscar y salvar a los perdidos, así como la única razón de Cristo para venir al mundo fue buscar y salvar a los perdidos, y es lo que Dios quiere esta tarde con nosotros. Ahí mismo en Juan 20:21, adelantito. Y no es que la iglesia salve a la gente, no, va a ser el instrumento que Dios utilizará para alcanzar a los perdidos. Dice Juan 20:21, ¿ya lo tiene? Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también, ¿qué dice, hermanos? Yo os envío. Y ahí es donde Jesús quiere que estemos. ¿A qué nos envía el mundo, hermanos? ¿A reunirnos en cuatro paredes? No, es una parte que beneficia y ayuda a la iglesia. Pero Dios envía a sus discípulos a este mundo a que den testimonio del poder del Evangelio. Estamos muy cómodos aquí, ¿cierto? Como iglesia hemos llegado a un buen lugar y nos sentimos muy bien. Pero Dios quiere que demos gloria a su nombre como iglesia y que salgamos de este lugar con la convicción de que la palabra de Dios no volverá vacía. Si queremos como iglesia que el nombre de Dios sea glorificado, tenemos que llevar ese mensaje que Jesús dejó en la cruz del Calvario. Por eso el texto dice Juan 20:21, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y es el mensaje que esta tarde Dios quiere que veamos a través de su palabra. Quiero compartir con usted como iglesia algunos puntos
que están registrados en esta última porción del Evangelio de Mateo, en la cual se resume el mensaje de todo el Evangelio. 5 elementos, los cuales son esenciales y que tiene que ver con la gloria de Dios. Número 1, la disponibilidad. Número 2, la adoración. Número 3, la sumisión. Número 4, obediencia. Y número 5, poder. El mensaje final de Cristo ofrece 5 elementos explícitos que son necesarios que la iglesia cumpla su misión suprema en la tierra y alcanzar el lugar más alto de exaltación a nuestro Dios. Son a través de estos 5 elementos que somos llamados y desafiados por parte de Dios. Solamente vamos a ver el primero porque vamos a ver los demás en la segunda parte. La disponibilidad. Los 3 primeros, la disponibilidad, la adoración y la sumisión, son actitudes que debe de ser reflejada en cada uno de aquellos que somos iglesia del Señor en esta tierra. Actitudes. El discipulado, el llamado de parte de Dios comienza con saber de que debe de haber disponibilidad para las cosas de Dios. Yo estoy seguro, hermanos, que usted, como muchos, siempre tienen cosas que hacer en el tiempo que Dios les pide algo que hagan. Siempre. Pero es ahí donde Dios nos prueba qué tanto le amamos y qué tanto estamos dispuestos a glorificar su nombre a través de nuestra obediencia. Todos los hijos de Dios, en el momento que Dios quiere que hagamos algo, es cuando estamos ocupados, pero es cuando Dios demanda disponibilidad de sus hijos. Ahora, los discípulos no eran los mejores en su materia, ni tampoco los más preparados. Pero ¿sabe qué, hermano? Tenían actitud para el servicio de Dios. Dios no espera que en este lugar haya personas con muchos conocimientos teológicos o que tengan mucha facilidad de palabra. No, lo que Dios espera de usted y de mí como iglesia es que estemos dispuestos a salir de este lugar y predicar su palabra. Dice el versículo 16 de Mateo 28. Vamos a regresar. Dice Mateo 28, 16, ¿ya lo tiene? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Dicen algunos teólogos que este momento, cuando es registrado, habían pasado casi más de 20 días de la resurrección de Jesús. 20 días. Y no solamente, aunque Mateo dice que estaban los discípulos, dicen algunos comentaristas que había más de 500 personas junto con los discípulos. Aunque Mateo solamente registra que estaban los discípulos. Lo cierto es que había más personas en ese momento en el cual Jesús les da esta indicación. Juan 21, ahí llegamos a Juan 21, del 1 al 17, encontramos el momento cuando Jesús resucita. Y después de que tiene una convivencia con ellos, Él tiene un momento con ellos. No vamos a poder leer todo el pasaje, pero el versículo 11 dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ahora aquí un punto importante. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Los discípulos o las mujeres? Las mujeres. Ahí no estaba ninguno de los hombres. Pero en Mateo 28, 16 dice que a los discípulos les dijo
que se fueran al monte donde Él les había dado indicación. Es decir, los discípulos no fueron testigos de la tumba vacía, fueron las mujeres. Sin embargo, el llamado fue para todos. Y dice el texto 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles. Y aquí está la indicación que les da y que registra Mateo 28:16. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y va y le da el mensaje a los discípulos. Y encontramos que entonces en Mateo 28:16, vamos a volver ahí, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Dicen que cuando Jesús le da esta indicación a los discípulos a través de las mujeres, pasaron 15 días, poquito más de 15 días. ¿Qué cree que pasó en esos 15 días en la mente de estos hombres? ¿Qué cree que pasó ahí? Porque algo pensaron, no se registra qué hicieron, pero algo hicieron, porque no solamente fue de un día para otro, allí estuvieron un buen tiempo. Aquí lo que Dios quiere que revisemos, hermanos, es que estos hombres, a pesar de estar confundidos, a pesar de que tenían debilidades, que tenían dudas, que tenían temores, ellos decidieron ir a donde Jesús les pidió que fueran. Yo estoy seguro que usted, como ellos, o todos aquí, tenemos dudas, temores y miedos. ¿Será que realmente Dios quiere que hagamos esto? Pero por encima de eso que he mencionado, si hay disponibilidad, Dios hará la obra. Porque lo hizo con ellos. Dice Mateo 28:16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. El primer elemento para glorificar a Dios en esta tierra como iglesia es disponibilidad. Aquí le pidió el monte, pero llegaron. ¿Dónde querrá Dios llevarnos este año 2019? ¿A qué casas? ¿A qué familias? ¿En qué condiciones? No lo sabemos. Pero Dios quiere que llevemos su palabra. Dios quiere disponibilidad. Señor, ¿qué va a pasar? No, eso no lo sabemos. Pero Dios sí sabe y tiene un plan con aquellas familias, hogares, personas necesitadas que quizás muchos de ellos han orado en silencio, qué sé yo. Pero Dios quiere que vayamos como estos discípulos y que cuando Él nos pida ese día indicado, vayamos con toda la disposición. Si reciben el mensaje o no lo reciben, ese no es problema de usted y mío. Nuestro deber es llevarles el mensaje de Cristo. El primer elemento es la disponibilidad. Ahora, los discípulos que fueron ahí convocados a ese monte, que no se sabe cuál monte es, no eran personas humanamente capaces, ni tampoco inteligentes, mucho menos influyentes. Lo que ellos ofrecieron en ese momento fue disponibilidad y obediencia a las cosas de Dios. Vamos a concluir en Isaías capítulo 6, versículo 8. ¿Ya lo tiene? Mira lo que dice esta porción de la palabra. ¿Sabe que para esos discípulos en ese momento fue la prueba de obediencia para que sus vidas fueran usadas para la gloria de Dios? Mira lo que dice Isaías capítulo 6, texto 8, ¿ya lo tiene? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré?
¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ¿me ayuda a leer? Eso es lo que Dios espera de su iglesia. Señor, aquí estoy, envíame a mí. No soy el más capaz, el más influyente, el más inteligente, pero voy a poner mi vida en tus manos, mi tiempo y mis fuerzas. Aquí estoy, Señor. ¿Sabe que esto es muy hermoso, hermanos? Porque la vida cristiana comienza con disposición. Y si queremos ver el nombre de Dios glorificado en este municipio, será viendo sus testimonios vivos de hombres y mujeres que vengan a los pies de Cristo. No hay cosa más hermosa que esa, hermano. ¿Cuánto tiempo tienes que no ves una escena así? Como iglesia, ¿cuántos años tenemos de no ver a una persona con lágrimas en sus ojos que vengan a los pies de Cristo? Hoy Dios nos llama a que su nombre sea exaltado en esta tierra. Todo lo que hagamos que es bueno, la convivencia, la comunión, la alabanza, la predicación, vamos a gozarnos y a ser edificados. Pero vamos a ser testigos del poder de Dios, cómo puede transformar hombres y mujeres. No solamente salvarlas, también restaurarlas, porque hay muchos que requieren restauración. Porque hay mucha gente en este municipio que conocen de Dios, que fueron de niños a una iglesia, que tienen en su corazón la semilla de la palabra y que necesitan restauración en sus corazones. Y Dios nos llama a nosotros y que recordemos las palabras del profeta Isaías que dice: heme aquí, envíame a mí. No al otro con él atenderá. No, yo, Señor. Con todo lo que tengo, con lo poco, con lo mucho, pero quiero estar disponible para tu obra y para tu gloria.